Nunca olvidaré el día en que mi jefe me miró a los ojos y me dijo que yo era fácilmente reemplazable. Después de 10 años trabajando para aquella empresa, después de incontables horas extras y sacrificios personales, él seguía viéndome como una simple empleada más. Lo que no sabía era que una auditoría estaba a punto de revelar una verdad que cambiaría su vida para siempre. Me llamo Elena, y durante años trabajé en una importante empresa familiar de logística en Madrid. Cuando entré, apenas tenía experiencia, pero aprendí rápido. Me esforcé más que nadie porque necesitaba ayudar a mi madre después de la muerte de mi padre. Durante mucho tiempo pensé que el trabajo duro sería recompensado. ¡Qué equivocada estaba! Mi jefe, Javier, era un hombre arrogante que disfrutaba humillando a sus empleados delante de todos. Cada reunión era una oportunidad para recordarnos quién tenía el poder. Elena, ¿otra vez has cometido un error? Decía aunque el fallo ni siquiera fuera mío. Mis compañeros bajaban la cabeza mientras yo soportaba la vergüenza. Lo peor era que yo conocía la empresa mejor que muchos directivos. Había ayudado a implementar sistemas, corregido errores financieros y salvado contratos importantes. Sin embargo, jamás recibía reconocimiento. Un día, después de presentar un proyecto que aumentó considerablemente los beneficios, Javier tomó todo el crédito. Gracias a mi liderazgo hemos conseguido estos resultados extraordinarios. Ni siquiera mencionó mi nombre. Aquella noche lloré en casa. Sentía rabia, impotencia y una profunda sensación de injusticia. Pero lo que más me dolía era que nadie parecía dispuesto a enfrentarse a él. Pasaron los meses y la situación empeoró. Javier comenzó a despedir empleados veteranos para contratar personas más baratas. Muchos compañeros que llevaban años en la empresa fueron tratados como si fueran basura. Yo intenté defenderlos. No es justo, le dije una vez. Su respuesta fue fría. Tu trabajo es obedecer, no opinar. Aquellas palabras quedaron grabadas en mi memoria. Llevaba tanto tiempo soportando humillaciones que empecé a creer que quizá realmente no valía nada. Pero entonces ocurrió algo inesperado. La empresa recibió la notificación de una auditoría financiera completa. Al principio nadie le dio importancia. Javier incluso se burló. Esto será un trámite. Todo está bajo control. Pero yo noté algo extraño. Por primera vez, parecía nervioso. Llevaba años observando pequeños detalles. Facturas aprobadas sin explicación. Pagos excesivos a ciertos proveedores. Decisiones financieras poco transparentes. Nunca tuve pruebas. Hasta ese momento. Y si alguna vez has vivido una situación donde alguien abusó de su poder y parecía intocable, escribe amén en los comentarios. Porque la justicia puede tardar, pero siempre encuentra el camino. Los auditores llegaron una mañana de lunes. Durante semanas revisaron documentos, contratos y registros financieros. La tensión aumentaba cada día. Javier seguía intentando aparentar tranquilidad, pero sus manos temblaban durante las reuniones. Entonces comenzaron las preguntas difíciles. Los auditores querían explicaciones sobre ciertos movimientos económicos. Querían saber por qué determinadas empresas proveedoras recibían pagos extraordinarios. Querían entender por qué existían contratos firmados sin aprobación adecuada. Y lo más importante, querían conocer quién había autorizado aquellas operaciones. Lentamente, todas las miradas comenzaron a dirigirse hacia Javier. Pero la verdadera sorpresa aún estaba por llegar. Una tarde recibí una llamada inesperada de uno de los auditores. Me pidió ayuda para localizar documentación histórica. Pasé horas colaborando con ellos. Mientras revisábamos archivos antiguos, encontramos algo que nadie esperaba. Años atrás, cuando la empresa estuvo al borde de la quiebra, hubo una importante inversión privada que permitió salvar el negocio. Aquella inversión había permanecido prácticamente olvidada. Sin embargo, los documentos mostraban algo extraordinario. El principal accionista no era Javier. Nunca lo había sido. Los registros demostraban que el verdadero propietario mayoritario era una persona que había permanecido alejada de la gestión durante años. Una persona que nadie imaginaba. Cuando los auditores siguieron investigando, descubrieron además que Javier había ocultado información a los accionistas durante mucho tiempo. La situación era mucho más grave de lo que parecía. La verdadera revelación llegó cuando apareció un documento firmado años atrás. Un documento que cambió completamente la historia. Resultó que mi difunto padre había sido uno de los socios fundadores de la empresa. Antes de fallecer, había transferido sus participaciones a través de un fideicomiso familiar. Y la beneficiaria legal de esas acciones era yo. Durante años nadie me lo había contado porque el acuerdo establecía que las acciones serían transferidas oficialmente cuando se completara una revisión corporativa específica.
Esa revisión coincidió precisamente con la auditoría actual. No podía creerlo. Mientras Javier me trataba como una empleada insignificante, yo era una de las principales propietarias de la empresa. Los auditores quedaron sorprendidos. Los abogados confirmaron la información. Y la junta directiva convocó una reunión de emergencia. Recuerdo perfectamente el día de aquella reunión. Todos los directivos estaban presentes. Javier entró con su habitual arrogancia. Pensaba que iba a controlar la situación como siempre. Pero esta vez era diferente. Los informes fueron presentados uno tras otro. Las irregularidades financieras, los contratos sospechosos, los conflictos de interés, las decisiones ocultadas a los accionistas. Cada página destruía un poco más la imagen que había construido durante años. El silencio era absoluto. Entonces el presidente de la Junta hizo el anuncio final. Javier quedaba suspendido inmediatamente de todas sus funciones mientras continuaban las investigaciones. Su rostro perdió el color. Por primera vez vi miedo en sus ojos. Intentó defenderse. Intentó culpar a otros. Intentó justificar lo injustificable. Pero nadie lo escuchó. La evidencia era demasiado contundente. Y entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. El presidente se giró hacia mí. Delante de todos, reconoció oficialmente mi posición como accionista principal. Aquella sala quedó paralizada. Las mismas personas que me ignoraban comenzaron a verme de forma diferente. Pero no sentí orgullo, sentí justicia, porque no se trataba de dinero, no se trataba de poder, se trataba de demostrar que el valor de una persona no depende de cómo otros la traten. Los meses siguientes trajeron muchos cambios. La empresa inició una transformación profunda. Se revisaron políticas internas. Se readmitieron trabajadores injustamente despedidos. Se promovió una cultura basada en el respeto. Y por primera vez, los empleados fueron escuchados. En cuanto a Javier, las investigaciones confirmaron múltiples irregularidades. Perdió su cargo, su reputación y la confianza de todos los que lo rodeaban. El hombre que se creía intocable descubrió que ninguna posición está por encima de la verdad. Hoy sigo trabajando en la empresa, pero cada vez que camino por aquellos pasillos recuerdo una lección importante. Nunca permitas que alguien defina tu valor. Nunca creas las mentiras de quienes intentan hacerte sentir pequeño. Y jamás olvides que la justicia puede tardar. Pero cuando llega, lo cambia todo. Si crees que Dios pone cada cosa en su lugar en el momento correcto, escribe amén en los comentarios. Y dime también, ¿alguna vez alguien te menospreció sin saber quién eras realmente? Tu historia puede inspirar a otras personas que hoy están pasando por una situación parecida. Porque a veces, la mayor victoria no es demostrar quién eres ante los demás. La mayor victoria es descubrirlo tú mismo.